Vivencias. Buenas tardes. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. con una tarde hermosa. Hermosa, preciosa. Que no apuntaba tan bien, ¿eh? No, La se mañana arregló. estaba Yo más turbia. mandé unos mensajes y dije, bueno, viene Nelson, así que se arregle el tiempo. Y Claro, pensé para que me llevarme la escucharon. contra. Pues. Para que no fuera como tantos viernes que nos toca Cierto. una tarde gris y con lluvia, que es muy linda para hablar de Para literatura. leer poesía es hermosa la Pero tarde. también para el día de sol es muy lindo. Siempre hay hay un buen momento para escuchar poesía, Sí, ¿no? tenemos hoy a una poeta que le viene bien el sol. Le viene muy bien a María Adela Bonavita, la vida de una poetisa uruguaya que nació en San José el 4 de noviembre del año 1900 y falleció en Montevideo el 9 de mayo de 1934. Una vida muy breve. Fue también una vida muy dolorosa. En la página del primer libro Poesías, escrita por Luis Pedro Bonavita, hermano de la poetisa, se hace una sobria pero emotiva semblanza biográfica de María Adela. Y en pocos trazos se muestra allí la imagen dulce y serena de esta criatura de dolor, mordida por una enfermedad incurable de la cual tenía conciencia sin que ella lograra esto desesperarla de alguna manera. Igualmente, breve pero de excepcional calidad es la obra de María Adela Bonavita, y en vida publicó solo un libro, Conciencia de Canto Sufriente, en 1928, precedido de un fino y sensitivo prólogo de Pedro Leandro Ipuche. Este libro ya había bastado, como se ha dicho, para crearle a la poeta Mara Gata ese círculo de lectores fieles y misteriosos que reciben la obra como un don que se incorpora en sus vidas. Es realmente, lo poquito que pude leer, realmente una vida muy corta y tortuosa, ¿no? Una vida corta, evidentemente, signada por una enfermedad mortal incurable, que nunca pude averiguar cuál era, pero No se sospecho que sabe. era tuberculosis. Sí, pues es que me quedó la Por duda. algunos Sí, detalles. algunos detalles. Y la época, ¿verdad? Sí, era la época. La época en que pasaba esa enfermedad que algunos Era consideran mortal. romántica. Sí, sí. Y que tanto pobló la literatura de principios del siglo XX. Claro. Esa enfermedad en realidad es la semilla, el génesis de su poesía, porque la enfrenta a una situación límite, a una situación fronteriza, en la que aparece una poeta mística, sin duda. Sí. Dios está presente prácticamente en cada uno de sus poemas, y que recibió el aplauso de importantes plumas de nuestro país. Sí, sí. En principio la de su hermano Luis Pedro Bonavita, Sí. autor de una obra que los historiadores y los cronistas de nuestro país recurren permanentemente, en la Crónica General de la Nación, que fue publicada por la Biblioteca Artigas, y que está, por supuesto, en las bibliotecas de todos los profesores de Historia Nacional. Pero también está en la biblioteca de los políticos, que también de alguna manera buscan armar la crónica de la historia de sus propios partidos. Sin duda que la información que tenemos de primera mano sobre la vida de esta escritora Mara Gata es la que brinda su hermano. Claro. Y es muy escueto, es muy sensible, pero muy escueto. Luego tenemos el análisis de casi todos los grandes críticos de la poesía uruguaya, en principio con Pedro Leandro Ipuche, un nombre mayor en la historia de la literatura uruguaya y de la literatura rioplatense, para hacerlo más extenso como corresponde. Y de esa poesía, de ese único libro publicado una vez en vida y luego
reeditado a impulso de su hermano y un grupo de autores muy importantes, surge una figura, surge un personaje que sin duda se corresponde al personaje real, no es una impostación. La poesía de esta poeta lo que emana es veracidad. ¿Mm? Y sus símbolos tienen mucho que ver con la estructura que luego da a sus poemas. Sus símbolos son claros, no son tan herméticos como opina Domingo Luis Bordoli. El ave, siempre el ave en los poemas de Bonavita echa a volar. Pero también las mariposas. Y las mariposas siempre van a ser blancas. Mira. Y también están los otros elementos. La patria, que es el tema de su poema más conocido y más aplaudido, Patria Mía, que ahí sí hay que esforzar un poco para entender que no se trata realmente de un poema patriótico, ¿verdad? Es una mujer que le está dando adiós al mundo, y la patria es el mundo. Claro. ¿Mm? Se está despidiendo. De su patria. Se está despidiendo. Su patria claro. es su entorno, su mundo, y se va a otro mundo. ¿Mm? Inaugura la nostalgia antes de la partida final. Quizás se sentía prisionera de ese cuerpo de alguna manera en ese poema, ¿no? Sí, se sentía prisionera en todos los sentidos. Ella decía que la carne era terrible. ¿Mm? Imagen que no he visto en ningún otro poeta. ¿Mm? Y sin duda alguna la carne es un elemento terrible que nos constituye a todos. Claro. De esa manera que nosotros todos nos podemos aproximar y comprender y sentir la poesía de Bonavita. Tenemos poemas que, para la forma en que los ve Pedro Leandro Ipuche, dan una primera sensación de poesía aniñada, excesivamente ingenua. En la forma también aparece lo mismo, quizás porque se trataba de una persona, según afirman los que la conocieron, de escasa lectura y que además no tenía mayor contacto con el ambiente literario de su tiempo, con toda seguridad, en parte por la distancia. Vivió prácticamente toda su vida en San José. Montevideo lo que hizo fue fallecer simplemente. Claro. ¿Mm? Y bueno, también podemos analizar esa cuestión de la forma de dos maneras. Una, por la ingenuidad y el desconocimiento que la lleva, por ejemplo, a hacer cosas como exagerar el uso de los puntos suspensivos, algunos encabalgamientos no muy correctos. Pero, sin embargo, pese a esas cosas, hay una musicalidad propia que se repite en cada uno de sus poemas, y también algunos recursos que nos remiten a poetas de la talla de Edgar Poe o de Novalis o de Wordsworth. La reiteración, esos ritorneros que eran característicos de Poe, aparecen mucho en la poesía de Bonavita. Y pienso que la mejor manera de acercarnos a ella es a través de la lectura de su poesía, Muy ¿verdad? bien. Y si te parece bien, yo quisiera empezar precisamente por ahí, ¿no? Por la lectura de sus poemas. Muy bien. Es bueno saber que no fue ignorada. No tuvo lo que le pasó a otros grandes poetas de nuestro país. La prueba está que cuando uno toma su libro, Conciencia del canto sufriente, se encuentra con una nómina de personalidades que apoyaron esa edición. Mira. Voy a ¿Quiénes fueron? leerlo. Ahí está. A ver, qué Carlos importante. Sabater Casti, Emilio Oribe,
Pedro Leandro Ipuche, Luis Superville, Susana Soca, Maruja Blanco de Mendilagarzu, Sara Bollo, Ada Laguardia, Blas Genovese, Luis Gil, Carlos Benvenuto, Fernando Nebel, Eugenio Petit Muñoz, Humberto Sarrilli, Roberto Abadí Soriano, Antonio Pascal, Alfredo de Simone, Adolfo Montiel Ballesteros, Domingo Callafa, Soca, Víctor Dotti, Alfredo Mario Ferreiro, José Flores Sánchez, Juan Filartiga, Juan Carlos Abad Peré, Clemente Estable, Rafael Salguero y Justo Manuel Aduado. Bueno, esta no es una persona que haya sido ignorada. Claro. Y ha sido realmente admirada por importantes plumas y mentes, por supuesto, claro, sí, de nuestro país. personalidades. Pero veamos ahora un poema. Primero, para entrar a la poesía, tenemos que imaginar a esta persona. A ver, ¿cómo es eso? Tenemos que imaginar a una persona que vive en San José entre el principio del siglo, entre el año 1900 y 1934. Claro. Un pueblo que para aquel entonces, cuando mucho tendría, no sé si los llegaría a tener, unos 20.000 habitantes. Era un pueblo. Sí, sí, sí. Y entonces ahí, de alguna manera un tanto mística y un tanto peculiar, se conjugan dos fronteras. La frontera entre la vida y la muerte por la que transcurre nuestra poeta, y por otro lado la frontera en la terminación del pueblo y el comienzo del campo. María de la Bonavita es una adoradora de la naturaleza y la retrata y la toma como símbolo de ella misma. Vamos a ver música de otoño. Música de otoño. El tristísimo grito del venteveo pinchó la tarde y suavemente se perdió en quién sabe qué onda compasiva del aire. El viento se escondió entre los árboles. Hubo una lluvia de hojas secas cayendo despacito, como nieve amarilla, como nieve. De pronto, el viento tuvo un revoloteo trágico en el frenesí de una extraña danza a cuya música obedecieron los caballos de polvo del camino que, despertando de sus sueños sin forma, se levantaron, alados y enloquecidos, y corrieron, volaron hacia un allá misterioso. Las hojas de los árboles ya no cayeron como antes en lluvia plácida, sino que, torturadas de pronto por la terrible música del viento, ellas también danzaron furiosamente, confusamente, al compás del tremendo ritmo. Temblando, yo me miré las manos para convencerme de que estaban todavía prendidas a mis brazos y que todavía nada tenía que ver yo con esa música extraña y esos fantasmas bailarines. En eso sentí la risita burlona de las hojas secas que se apretaban mimosas a la tierra. Hay una consustanciación a través de la sensibilidad de la poeta con el paisaje. Fallé en no citar como uno de sus símbolos más importantes a la tierra. La tierra es el elemento que nos recoge cuando hay que entregar el equipo, como dice Joan Manuel Serrat. Y por lo tanto la tierra de alguna manera siempre es un llamado, y en la poesía de Bonavita es algo que constantemente la está llamando, y eso se refleja en todos sus poemas. Siempre aparece el mismo elemento. Es de notar la forma en que trabaja su poema, y pese a lo que dije recién, ¿verdad?, de algunas, ¿cómo llamarles?, ¿no?, algunos errores, para decirlo, logra, sin embargo, que su poesía tenga un ritmo realmente admirable, musical, Sí. y su poema se desliza sin ninguna dificultad. O sea que uno ni siquiera puede estar seguro
de lo que cree Lo un que, error sea realmente claro, un error, claro. o por lo menos que siempre lo sea. Sí, sí, Algunas veces el talento puede pasar por encima del error del error. y convertirlo en un elemento artístico. Claro, es que me parece que dada esa musicalidad que nos transmitiste en ese poema, los errores quedan, ni se ven. Es que lo percibe el que lo lee. Claro, simplemente porque viste los puntos, porque al Exacto. escucharte, no, es maravilloso escucharlo. Seguramente si esta poeta hubiera tenido ese contacto que Con su la hermano literatura, denuncia que no claro. tuvo nunca, es muy posible que todos esos errores hubieran desaparecido. Claro, claro. Eh, Domingo Luis Guardoli habla de eso, Pedro Levandi Puche, ¿no? También lo pasa por alto. Ujú, En el prólogo que escribe, admite que su primera impresión no fue la mejor. ujú. Al empezar a leer, encuentra ese poema maravilloso que es Patria Mía y realmente queda fascinado. Se olvida de todos los errores. Te invito a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Nelson Guerra, aquel vecino nuestro que escribía, hoy analizando a María de la Bonavita. Continuamos aquí en Vivencias junto a Nelson Guerra en su columna aquel vecino nuestro que escribía hoy, conociendo a esta escritora joven que murió muy joven, María de la Bonavita, pero una exquisita escritora nuestra. Sí, Y estabas compartiendo poesía de ella, no sé con cómo vas a seguir, Nelson. sí, con un preámbulo, Muy bien. es bueno eh, tener presente que la poesía que estamos tratando hoy es de una gran sutileza, es muy frágil. Claro. eh, Eso es un elemento muy a tener en cuenta cuando uno se aproxima a la poesía de un poeta. Tú me estabas Yo te hablando decía de una a opinión propósito, sí, de eso que Por favor. decías, que Arturo Sergio Vizca dice que para acercarnos a la poesía de María de la Bonavita debemos hacerlo con infinita delicadeza. Y es un poco Exacto. yendo en la misma dirección de lo que tú decías, ¿no? Sí, yo muchas veces me he sorprendido con una presencia que por regla general los críticos advierten en la poesía de las mujeres uruguayas, en un buen Ujú. número de ellas. Generalmente todas tienen una ascendencia cristiana. ¿M? Sí. Y tienen como modelo evidente a Santa Teresa de Ávila o Santa Ujú. Teresa de Jesús, quizás como no ocurre en otras partes del continente. ¿Mm? Para la poesía femenina esa presencia es muy importante y eso también explica mucho. Eh, la conciencia cristiana de el dolor como tabla de salvación explica lo que tú me decías hace un rato en el corte, cómo se aferraba tanto a ese cuerpo tan dolorido. Claro. ¿Eh? Es como una contradicción, ¿no? Es el Un martirologio. alma prisionera de un cuerpo, y la existencia de una divinidad, de algo creado, como una nostalgia de un Dios, ¿no? Sí, Algo así. sí, es un camino para determinada forma de ver el cristianismo, ¿no? El martirologio lo explica bastante Claro. bien. Y la privación y la mortificación forman parte fundamental del Ujú. cristianismo de hace ya algún tiempo, Ahora, ¿verdad? su hermano Luis Pedro Bonavita decía, María Adela no era católica, era mística. Era mística, sí, sí, Él decía eso, sí, ¿no? sí, era mística, sin duda alguna. Vamos a leer este poema Muy bien. fundamental en su obra, que es Patria Mía, que es un poema casi en prosa. ¿Mm? No es un poema habitual. Y en el que el tema de la patria se desdobla. Ujú. Si es una hija de Dios, su patria es el cielo. Si es Claro. una hija de la carne,
su patria es el mundo. Ella está situada en la frontera. ¿Mm? Y entonces escribe este poema. Dios mío, desde que caí en esta sombra siento la nostalgia de tu luz, pero apenas si me has dado evocarte. Cuando nací en esta vida me envolvió la carne dolorosa y una mano de hueso me apretó fuertemente porque pretendí elevarme hacia ti, dulce patria lejana. Hundida en este cuerpo apenas si me has dado evocarte. Perdí mi conciencia en esta sombra y soy como un canto sufriente cuyo eco se traduce en dolor en la carne y florece en este verso triste con que te rezo. Y sólo así me encuentro en la plegaria sollozante. Perdí mi conciencia en esta sombra y soy como una estrella tembladora que clavara sus dardos de luz en los nervios sombríos que me envuelven. Y sólo así me encuentro en el estremecimiento doloroso. Perdí mi conciencia en esta sombra y soy como una llama trémula que quemara la triste carne que me envuelve. Y sólo así me encuentro, en la llaga tremenda. Dulce patria mía que estás tan lejos. A veces me encarno de tal modo en la sombra que hasta llega a sentirse un deseo infinito, la carne dolorosa, y entonces, apenas humana, siento la nostalgia de tu serenidad y me asomo por las ventanas de mi cárcel para mirar el cielo buscando yo no sé qué semejanzas, pero se pierde en el aire mi deseo infinito y sólo así me encuentro en la inutilidad desoladora del anhelo. A veces me encarno de tal modo en la sombra que hasta llega a sentirse un deseo infinito la carne dolorosa y entonces, apenas humana, busco en vano la verdad que yo sabía en la mano de hueso que me aprisiona y me desvaya el olvido, Dios mío. Y sólo así me encuentro, en el supremo terror de la ignorancia. A veces me encarno de tal modo en la sombra que hasta llega a sentirse un deseo infinito la carne dolorosa y entonces, apenas humana, busco en vano la pureza que yo tenía en esta corriente de vida que me lleva no sé a dónde, y me desmayo como una flor de nieve en sus aguas tenebrosas y devoradoras, y sólo así me encuentro, en el cruel desamparo de sus ondas mortales, apenas humana, apenas humana, apenas humana, para poder evocarte, Dios mío. Tu hija te pidió al caer un gesto de amor, un signo de luz, y el dolor fue en la cárcel destinada para que naciera así una conciencia al canto sufriente, a la estrella tembladora, a la llama trémula en la sombra. Gracias, gracias, gracias. Precioso. Es hermoso, es un poema mayor realmente y que trasluce una conducta tanto ante la vida como ante la muerte, como ante su propia realidad, que realmente no es muy frecuente en la poesía, sobre todo en la poesía del siglo XX. Prisionera de esa sombra que es su cuerpo, ¿no? Y algo que anoté de lo que leías, la inutilidad desoladora del anhelo me pareció, Sí, me llegó al alma eso que sí, dijo. tener conciencia de que el anhelo es inútil debe ser terrible. Encarnar, otra de las cosas que dice, encarna la sombra. Sí, encarna la sombra. Todos esos símbolos son la base de esa poesía, pero no son símbolos tan herméticos. No. Todo lo contrario, creo que son muy accesibles. Claro. Y que con esos símbolos lo que hace la poeta es lograr salvar las carencias que de pronto puede tener el lenguaje para expresar algunas cosas. No está la palabra, recurrimos al símbolo. Claro. Es realmente una experiencia única leer la poesía de Bonavita. Y termina diciendo que apenas se siente humana.
así, apenas lo repite Apenas, constantemente. ¿no? Ahí se Queda acerca como una muchísimo. gotera eso al Claro, se acerca final. mucho a los ritonés, los de Poe, ¿verdad? Mm, Aquello del nunca más en el cuervo. me encantó, ¿eh? Un poema exquisito. Exquisito. Y también está muy presente la influencia de Novalis. Mira, ¿Mm? también. Acá se lo nota mucho. ¿Mm? Y en las reiteraciones también. Ujú. Digamos que el poema está constituido precisamente por esas reiteraciones y las vueltas de tuerca que le da cada vez que repite una, Sí, como sí, que sí. hay un ajuste a una Sí, sí, imagen sí. general que quiere lograr. Con esa, realmente hay que abrirse delicadamente, Sí, como sí, bien es muy lo frágil, decíamos. es una flor frágil. Sí, sí, sí. No, no es para tomar con las dos manos, apenas No. con la yema de dos dedos y muy delicada. Sí, 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 sí. Pero realmente para analizar y escuchar y leer y disfrutar, ¿no? Exactamente. Y emocionarse, porque acá Emocionarse. lo que reina es precisamente la emoción. Sí, sí, sí. Una emoción en la que nos abrimos delicadamente a esta poesía que es maravillosa. Te invito a hacer la última pausa y continuamos luego de la pausa hablando de esta maravillosa escritora, poeta, María de la Bonavita. Continuamos aquí en Vivencia junto al escritor Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía hablando de María de la Bonavita. Vamos a presentarla de una manera A diferente ver, ahora, con un poema que se llama Tú. tú. Muy bien. El destinatario del poema es inubicable y es ambiguo. Ujú. El lector puede tomar el partido que quiera. Lo importante no es cuál es el destino. Lo importante es cómo ve la carnalidad, cómo la siente Bonavita. Tú, ven tú, el que sufre del amor. Yo no puedo arrancarme de este río trágico y emerger intangible de sus aguas pesadas y mortales. Por eso te llamo. Deja que abrigue mi sombra temblorosa bajo el ala inmóvil y sufridora de tu sombra. Deja que busque dulce y misteriosamente el amparo de tu tristeza para mis ojos, asustados de tu misma tiniebla. Deja que llore mi llanto sobre tus manos, trémulas del miedo de tocarme. Tú, el empapado de alma, tú el que me busca y me huye, tú, el que teme encontrarme porque se palpa la carne tremenda, tú, el que teme encontrarme porque sabe que al llegar solo verá a la sombra hermana tocada apenas de luz en los ojos tristísimos, tú, el que teme encontrarme porque sabe la angustiosa tragedia de las sombras tembladas por el movimiento primero y creador y mortal que sienten el relámpago divino de las almas como un cuchillo vivo de Dios, estremecidas del horror a la noche. Ven, ayudemos a Dios. Y en el Hijo Celeste, Él, tú, yo, empapados de sol, creceremos. Después, después volveremos a Dios. Es un poema que te deja pensando. Pensando, claro. Sí, sí, sí. Como que necesita una pausa final que no es radiofónica, pero es Claro. imprescindible. Y hay también una identificación con Dios en forma permanente como cuestionadora también, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y acá está esta, esta forma de ver la vida, el cuerpo, el sufrimiento, la carne Sí, tremenda, sí, que no es solamente el tema del sufrimiento, también claro. están todos los instintos presentes ahí. Sí, porque habla del amor también, o sea, no Claro, solo del tema de la enfermedad en sí, que de alguna manera lo abarca, sino lo el que abarca. sufre también por motivos sentimentales. Exactamente. Llama a alguien, Ujú. a alguien que tiene miedo de tocarla. Y ella lo percibe.
Claro. Es una sensación muy compleja esa. Ujú. Pero de la poesía de Bonavita surge nítida esas cosas tan difíciles de expresar. A mí me admira precisamente eso. ¿Cómo estamos de hora? Estamos en los últimos minutos. ¿Vos querías anunciar algo para el lunes para que no nos quede sin seguimos Sí, igual con María de la Bonavita, pero quiero que anuncies un evento que nos querés invitar para este sí, próximo lunes? es una Una invitación que invitación. se hace a los socios de la Asociación de Escritores del Interior, obviamente a todos, pero también al público en general. El lunes que viene a las 7 de la tarde se va a realizar el penúltimo acto de esto que hemos llamado de rescate cultural, Sí, sí, ¿verdad? sí. Que ha emprendido a Eddie, que lo hace año tras año. Y en esta ocasión vamos a recibir a todo aquel que nos quiera leer un poema o leernos un cuento breve. Claro. ¿Mm? Compartir de esa manera no solamente la lectura, sino también la experiencia literaria, que es una de las cosas más fermentales que Claro. se puede hacer en un camino literario. O sea Por que lo tanto, están todos todos invitados. invitados pueden llevar o un poema o un cuento breve. Exacto, exactamente. Esa Y la es cita es el próximo lunes a las 7 de la tarde en en el el Ateneo de Ateneo de Monte. Montevideo. Sé que es preciosa hora también para cuando la gente sale del trabajo. No Exacto. hay manera de faltar Bueno, entonces. los esperamos a todos Muy allí. bien, muy linda Vamos a invitación. ver para cerrar, ¿no? Perfecto. La parte más luminosa en la que se asimila a la naturaleza y de pronto es un pájaro, de pronto es una mariposa, Y de qué pronto lindo es, irnos con esa imagen ah, también, ¿eh? de pronto es un bichito de luz Claro. o un picaflor. En este caso es un pájaro. No sé por qué cuando leo este poema se me presenta la Un imagen de pájaro. los chingolitos, que para mí son los pajaritos más simpáticos que existen porque son confianzudos. Claro. Los otros son más ariscos, pero el chingolito como Es que se te como que sí. aproxima, no te tiene miedo. Ujú. El pájaro. El camino acostado y cruzado de huellas y poblado de callados y quietos terrones. De pronto se va la mirada entre los terrones a una sombra temblada y pequeña, un pájaro, un terroncito saltarín, movido y suavizado en los dedos girados de la vida, y con dos alas que recortó la curva en un ímpetu extraño, terroncito del camino que empezaste a sufrir, saltarín, 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 volador. Que los terrones se conviertan en un pajarito que sale volando es una imagen preciosa Claro. y que despierta una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de ternura. La mariposa blanca, la noche, la gran sombra. De pronto un impulso suavísimo en lo hondo que hace temblar un círculo, otro círculo, y sube por la noche opaca, y sube, estremeciendo círculos, hasta la luz, para volar con dos alitas blancas. El simbolismo está claro, ya lo expresamos al principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca con este simbolismo, con la naturaleza, los animales? Los animalitos que nombra siempre son alados. Claro. Inclusive cuando hace una figura con caballos, esos caballos también Son son alados. alados, vuelan. Y bueno, o sea, el tema de la libertad Sí, sí, es es importantísimo. necesario en Es su... la liberación, ¿verdad? Claro, Las la alas son símbolo liberación. de liberación. Y ella necesita liberarse de ese cuerpo que la oprime, ¿no? Exacto. Entonces, para terminar, vemos la otra imagen en el Sí, picaflor. a ver. Su trémula presencia palpitó una sorpresa en el aire. Giraba el azulado molinito verde de sus alas, mientras hundía el pico oscuro de misterio entre la flor rosada, y era el temblor del júbilo de la sombra y el frenesí del vuelo, hasta sentirse flor del aire y del día, traspasada de luz y de alegría, y una tristeza fina y disimulada, alargada,
en el piquito oscuro de misterio, como una extraña herida en la fiesta del vuelo, pero la trémula curva de sus alas logró el más fino círculo de la vida. Bien, esta es María Adela Bonavita y ha sido un gusto presentarla acá. Un placer, se nos fueron los minutos. Te vamos a encontrar el próximo lunes, entonces en el Ateneo, están todos invitados para compartir un poema o un cuento. Va a ser un gustazo enorme encontrarnos con gente claro, que capaz nos oye los viernes. Te escucha viernes a viernes y sería muy... La única advertencia es que en lugar de escuchar algún poema de esta poeta notable que es Bonavita, capaz que tienen la desgracia de escuchar uno. No, ¿cómo la desgracia si tú también compartís aquí en esta columna? Son preciosos, ya los tenés bien acostumbrados. Bueno, pero va a ser en resumen, va a ser un gusto enorme y están nuevamente todos invitados a las 19 horas el próximo lunes en el Ateneo. Se nos fueron los minutos, muchísimas gracias por su amable atención, por los mensajes. Vivencias.